Estimados alumnos, en este video vamos a explicar cómo se resuelven las inecuaciones racionales. Vamos con un ejercicio. Sea el referencial igual a los reales y p de x 3x menos 2 sobre x menos 1 mayor o igual que 0. Determina el conjunto de verdad del predicado. Entonces, aquí vamos a sacar primero son los puntos críticos de cada factor que tiene el numerador y denominador, es decir, los factores lineales que hay en el numerador y el denominador. Entonces, entre x menos 2 lo igualamos a 0 y el factor crítico es 2 tercios. Y eso quiere decir que ese 2 tercios hace ese factor 0. Y en el denominador, x menos 1 igual 0 y igual x igual a 1, el valor de 1 hace a ese factor 0. Con esto vamos a analizar cómo se comporta el signo de cada factor. Entonces, en el denominador ponemos el 2 tercios y vemos que el 2 tercios ponemos como un intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque el 2 tercios hace que ese factor se haga 0, porque nos piden los mayores o iguales que 0. A la derecha de 2 tercios está el 5, el 100, el 1.000.000. Si reemplazamos eso en x, en ese factor se va a hacer 0, se va a hacer negativo. A la izquierda de 2 tercios está el 0, está el menos 1, el menos 2, el menos 1.000.000. Todos esos valores hacen que ese factor contribuya con un signo negativo. Veamos el siguiente factor de cómo contribuye a toda la operación algebraica. En el denominador, a la derecha de 1 van a estar el 2, el 5, el 1.000.000, el 100.000.000. Si reemplazamos esos valores en x, hacen que ese factor del denominador se vuelva positivo. Y a la izquierda de 1 van a estar el 0, el menos 1, el menos 4, el menos 1.000.000. Si reemplazamos ese valor de x en ese factor, todo ese factor va a contribuir con un signo negativo. Si vemos la contribución global de la división, o sea, de la expresión algebraica, vamos a ver que ahí existen 3 regiones. La primera región, vemos que tenemos es la región negativa del numerador, es decir, en los menos 2 tercios. Y asimismo, en menos 2 tercios vamos a tener negativo en el factor del denominador, es decir, menos por menos va a dar a la expresión global positivo. La segunda región contribuye con un signo positivo el numerador y un signo negativo el denominador. Más por menos da menos. Y la tercera región, el factor del numerador contribuye con un positivo y el denominador con positivo. Más por más da más. Como nosotros nos piden los mayores o iguales que 0, cogemos esas regiones que están con positivo. Es decir, de menos infinito a 2 tercios, inclusive el 2 tercios. ¿Por qué? Porque ese 2 tercios, si lo reemplazamos en x, se hace 0 todo. Y el otro factor de solución sería 1 a más infinito, sin escoger el 1, porque el 1 hace que se transforme en una división para 0. En conclusión, tenemos que el conjunto de verdad del predicado es de menos infinito hasta 2 tercios, unido desde 1 hasta más infinito. Veamos otro ejercicio. Sea el referencial todos los reales, el predicado q de x, x menos 3 sobre x menos 4, menor que 0. Nos piden el conjunto de verdad de ese predicado. Asimismo, lo que hacemos es, en este caso, sacamos los puntos críticos a cada factor, igualando a 0. O sea, para x menos 3 igual 0, el factor crítico es 3. Y para x menos 4, el factor crítico es 4. El otro paso es, analizamos cómo se comporta el signo de cada factor en una recta numérica. En este caso, el del numerador
En los mayores que 3 va a contribuir con un positivo y en los menores que 3 con un negativo. Es decir, si yo cojo valores a la derecha de 3, o sea, 5, 100, 10 millones, y lo evalúo en X, ese factor del numerador se va a convertir en positivo. Si cojo valores a la izquierda de 3, 0, menos 1, menos 5, menos 100 millones, y lo reemplazo en X, todo ese factor del numerador se va a transformar en un signo negativo. En el denominador hacemos lo mismo. En los mayores que 4 va a ser positivo y en los menores que 4 va a ser negativo. Mucho ojo en este caso que en el 4 no está incluido, por eso se lo analiza como un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque el 4, si se reemplaza en ese factor del denominador, vamos a tener que nos va a salir un valor de 0 y se va a producir una división para 0, por lo cual no existe eso. Vemos que existen 3 regiones. Menos por menos da más por menos da menos, más por más da más. Lo que nos interesa son los menores que 0, o sea, los negativos. Es decir, desde 3 hasta 4. O sea, el conjunto solución del predicado Q de X va a ser desde 3 incluido hasta 4 no incluido. Nos vemos en un próximo video.